Es para mí un placer poder presentarles al doctor Marcelo Ramírez Mendoza. Él es médico cardiólogo clínico, adscrito a la Unidad de Factores de Riesgo Coronario del Hospital General de México, para quienes pido un fuerte aplauso. Muchas gracias Sandra, al comité organizador por esta invitación, que aprecio mucho. Es una distinción para mí estar aquí acompañándolos y platicar con este tema tan interesante que tiene que ver con las nuevas recomendaciones que van a aparecer pronto sobre lípidos. De verdad, muchas gracias a todo el comité organizador. Pues muy buenos días a todos. Hoy vamos a platicar un poco sobre una parte que, siendo yo cardiólogo, manejo mucho y que tiene que ver con el tratamiento sobre lípidos en los pacientes con aterosclerosis. Y me han pedido que desarrolle un tema relacionado con las recomendaciones que normalmente se dan para el médico, y estas tienen que ver con guías o una normatividad que hoy, para mi punto de vista, creo que es mucho más sano el poder guiarnos a través de este tipo de recomendaciones en el manejo de los pacientes, sobre todo el paciente que está en riesgo de sufrir aterosclerosis, para dar a conocer cuáles son las nuevas propuestas en el manejo de lípidos del paciente de alto riesgo, tomando en cuenta la experiencia que se sembró desde el 2004 para acá. Pero aún estas guías no están oficialmente puestas para que se comenten y para que las podamos comenzar a usar. De forma que lo que vamos a ver es lo que se espera realmente que vaya a ser publicado en las guías, pero este tema es sobre todo interesante cuando nos referimos al proceso de la aterosclerosis. Y bueno, pues algo que nos queda muy claro es que, compañeros médicos, estamos viviendo la época de la famosa epidemia aterosclerosa. Ha llegado, somos nosotros los protagonistas de esta época y nos toca estar relacionados con este padecimiento tan particular. Hay muchos aspectos muy interesantes. Yo resaltaría sobre todo que es una enfermedad modificable. Países con economías desarrolladas han demostrado en las últimas décadas que se puede abatir la mortalidad. Requiere un trabajo combinado, un trabajo de médicos de toda clase, no solamente de médicos cardiólogos, pero al volvernos más sistemáticos en la detección del factor de riesgo podemos combatir perfectamente bien estos problemas. También es cierto que contamos con un gran arsenal de terapéutica relacionada a la aterosclerosis que hoy nos maravilla. ¿Saben ustedes cuántos medicamentos tenemos hoy aprobados para el control de la obesidad? 1, 2, no sé, está por tratar de autorizarse uno más. Para el control de lípidos, hipertensión, para antiagregantes plaqueteros, tenemos una gran cantidad de medicamentos. O sea, nuestro menú es muy bueno y eso ha permitido que mucha gente que estaba destinada a morir por aterosclerosis, hoy la podamos rescatar. A cuenta de las intervenciones que estamos haciendo en los sujetos de muy alto riesgo, la gente que hoy hacemos intervencionismo coronario o trombolisis para rescatarlos también del evento agudo. Pero, lamentablemente, países como nosotros, con economías en desarrollo, tenemos un futuro muy malo. Nuestras tendencias están creciendo notablemente y, de no modificarse, para el 2020 estaremos viendo duplicada la mortalidad por aterosclerosis. Así que es interesante reflexionar sobre esto. ¿Qué pasa cuando una persona es dañada por aterosclerosis? Vamos a poner el ejemplo de un sujeto de 60 años sin aterosclerosis contra otro que ha desarrollado aterosclerosis en forma periférica, coronaria o cerebral. Bueno, pues lo primero que sabemos es que acorta notablemente la esperanza de la vida. Y algo que es interesante, que es reflexivo, es que estamos llegando a esta población demasiado tarde. Yo tengo el sueño, yo tengo la ilusión de que algún día esta misma plática la esté dando para pediatras y que el grupo que estamos aquí trabajando con síndrome metabólico estemos organizando esto para dirigirnos a médicos que están haciendo contacto con población en una etapa muy temprana. Pero bueno, la realidad es de que estamos tratando mucha gente ya con una aterosclerosis perfectamente insertada, y aquí quiero mostrarles algo para entender el proceso de la aterosclerosis, que por cierto no se trata de una situación natural e inevitable. El que nosotros hemos aprendido que el modelo de la aterosclerosis es como lo vemos, con arterias duras y tapadas, déjenme decirles que no es un modelo natural y que debe de ser así. Lo que pasa es que es el modelo más común, el que estamos acostumbrados a observar. También, desde nuestro punto de entender hoy este mecanismo, la teoría que mejor explica cómo se va dando este proceso
Es una teoría que tiene que ver con aspectos de inflamación y respuesta a la inflamación, y es un punto interesante donde se está haciendo mucha investigación. Pero la parte que más me gusta, siendo yo cardiólogo preventivo, es abordar adultos y poder detectar las condiciones de riesgo, que es un campo maravilloso para trabajar, porque si nos volvemos muy sistemáticos, si tenemos la enorme capacidad de detectarlos y modificarlos, vamos a tener mucho éxito para poder cambiar las perspectivas de esta enfermedad. Y vamos a ver cómo, de los factores que hoy conocemos, hay uno que tiene una importancia vital, que es sensacional, que es de mucho valor. Vamos a considerar que podemos de repente ser testigos de este proceso. Imaginemos el árbol coronario, que es una zona de muy alto riesgo, una zona de bifurcación, donde el flujo laminar se hace turbulento en presencia de un sujeto adulto con factores de riesgo como hiperglicemia o tabaquismo, que desnuda el endotelio de óxido nítrico, lo disminuye, y esto permite que se expresen en la superficie receptores que atraen moléculas inflamatorias como los monocitos. Estos penetran al espacio subendotelial y pongan atención porque aquí está el otro elemento importante. El otro elemento se llama colesterol y está transportado en lipoproteínas. Vemos aquí el colesterol LDL, cómo penetra el espacio subendotelial también, y van a dar lugar a la formación de una célula muy especial. El ahora macrófago, se ha transformado el monocito en un macrófago, tiene una misión específica. Él fue creado, él fue diseñado para defendernos de cualquier elemento extraño y fagocita el colesterol, lo deglute, lo come y nace esta famosa célula, la célula espumosa. Esta deglute todo el colesterol que puede. El proceso es constante normalmente en el sujeto adulto con riesgo y originará en el futuro la formación de una placa. Noten ustedes cómo al inicio el crecimiento de la placa se da en forma excéntrica, no hacia la luz del vaso. Eso es muy interesante porque vivimos con una alta población asintomática. En respuesta a la presencia del core lipídico se forma un capuchón fibroso que intenta aislar el core lipídico del torrente sanguíneo. Y vean esto que es muy interesante. Incluso este sujeto bajo angiografía coronaria sería indetectable una placa obstructiva que nos haga sospechar que el paciente tiene aterosclerosis. Necesitaríamos metodología como ultrasonido intracoronario para poder detectar estas placas. Es decir, este sujeto estaría libre de síntomas. Hay equivalentes de esta situación, como el grosor íntima media, que hoy detectamos con ultrasonido en el cuello, que cuando lo encontramos alterado también nos hace pensar en el proceso de la aterosclerosis. Regresemos a la placa. Se está dando un proceso inflamatorio muy intenso, hay muerte celular, liberación de muchos mediadores químicos, factores de necrosis celular, factores moduladores de inflamación, como las metamiloproteinasas, factores de necrosis tisular, y van a ver lo que ocurre en este momento. Esto va a dar lugar a un adelgazamiento, erosión y ruptura del famoso capuchón fibroso. Y el core lipídico se va a exponer al torrente sanguíneo. Y estamos frente a uno de los procesos que hoy explica la mayor mortalidad en los adultos en el mundo. Se llama aterotrombosis. Si este proceso es interesante, más interesante les va a parecer esto. Pacientes o sujetos que tienen como primer aviso infarto de corazón o muerte súbita por ruptura de placas que no habían provocado síntomas. Esa es una historia muy común que hoy vivimos en los hospitales. La gente frecuentemente nos dice: doctor, ese día que yo me puse muy mal, ese día que yo me enfermé, me desperté en casa perfectamente bien. Me bañé, me vestí, desayuné, fui al centro médico a una plática de síndrome metabólico. Y saliendo de ahí, me sentí muy mal. Y hoy me entero que es un infarto del corazón o que es un evento vascular cerebral. 62% de varones y 45% de mujeres debutan frente a la enfermedad coronaria en forma súbita.
Nunca nos ponemos más en riesgo de etiquetar a un sujeto sano cuando consideramos que la enfermedad depende de la presencia de síntomas. Y mucho más peligroso cuando a veces le pedimos un electrocardiograma en reposo y al encontrarlo normal, lo etiquetamos como sano. Así que hay que tener mucho cuidado realmente de cómo etiquetamos la salud en este aspecto. Y es que tradicionalmente los médicos hemos aprendido que la enfermedad de aterosclerosis es una enfermedad oclusiva, donde una placa va creciendo poco a poco. Este modelo convencional sí existe, pero no es el único. Gracias justamente a la observación de muchas personas aquí interesadas, un patólogo ruso de apellido Glagov nos platicaba y nos mostró cómo este remodelamiento de la arteria en forma excéntrica, con esa expansión compensatoria de la luz, permitiría que la placa estuviera puesta sin enfermedad obstructiva. Y son estas placas las que al romperse dan lugar a estos fenómenos gravísimos de eventos vasculares agudos. Miren ustedes, por ejemplo,